Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo. Soy pasajero, camino sin miedo. Hoy voy a arrancar humos a tu cabeza, tirar buena vibra en toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris querrá verte sonreír. Soy como puedo, camino sin miedo, cangrejo sin mar. Es cierto, del papo al lecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. No es pecado querer disfrutar, tenerte aquí solo una vez más. Soy sincero, es lo que siento. A mis pasos siempre he sido igual. Yo no me desespero, puedo respirar. Me siento vivo, me siento vivo, me siento vivo, me siento vivo. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. No hace falta pintarnos las caras, no hace falta negar lo que amas, no hace falta, no hace falta. Por favor, si se acercan, muchachos. Don Nenito, la profe. Y estamos contentos, cada vez nos sentimos más orgullosos de lo que vamos observando, de lo que vamos mostrando y la historia que vamos encontrando también, ¿verdad? Así es. Está el futuro, ¿verdad? Porque yo siempre digo que el futuro está en gente como Don Nenito, ¿verdad? Porque uno dice, no, yo ya soy viejo, yo ya no tengo mucho que hacer, ¿verdad? Pero uno se proyecta en gente como Nenito y dice, si él llegó, nosotros podemos llegar a esa edad y con ese espíritu joven y con ese arraigo a nuestros lugares. Imagínate, Nenito, con la edad que tiene, ¿verdad? Que nace en otro lugar y viene a adoptar Garay como su... Por lo opuesto, norte-sur. Del norte al sur. Sí. Y los jóvenes que son el presente, ¿verdad? El presente de hoy. Pasado no hay acá. No. Para mí la gente de edad no es el pasado, es el futuro, porque yo miro en gente como Nenito justamente eso, ¿verdad? La experiencia, la sapiencia, la y madurez. Nosotros prácticamente aprendemos de Don Nenito, ya que él conoce muchas cosas, mucha historia, y así también nosotros aprendemos cada día, porque cada día nosotros aprendemos cosas nuevas, porque nadie sabe todo. No, nadie sabe todo. Todo ser... Cada día al día aprendemos cosas algo nuevas. Y le agradezco a Don Nenito cuando me llamó la compañera, ¿verdad? De ustedes. Yo le había hablado, le llamé a Don Nenito, le conté cómo iba a ser. En ningún momento él se negó. Y gracias a eso él está presente acá con nosotros y le agradezco muchísimo. Gracias, Don Nenito. Gracias, y porque no tenemos muchas personas como él. Tenemos otras, ¿verdad? Pero él, desde el principio, sí, voy a hacer. Déjame nomás mi cargo, me dijo. ¿Y cuál es tu mensaje, Nenito, para todos nosotros, para los jóvenes?
Y para la gente que tiene muchos años como vos, pero ¿cuál es el secreto para tener ese espíritu joven? Bueno, primero para estar en mi situación, alegría. Siempre estar alegre, no tener el pirebaí de luna, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿no? Siempre pirepona. Entonces no tenés problema, pues yo comparto con toda ahí la juventud de Garay. Ahí me dicen, le calla, y qué sé yo, en fin, oscurece, te joven le calla, y ya de menor de edad, es como de droga. Y así, entonces me motiva también eso, me motiva. Yo hace poco le dije a mi hijo que iba ahí en Puerto Limpo, en mi valle, con una hermana, y me dijo, pensá que papá, me dijo, porque le ayuda a Ciudad Este Vecina, yo sé que es lejos, y si por ahí te pasa, pues ellos me mezquinan mucho. Esa es la felicidad que yo tengo con mis hijos y mis nietos. Sí, me mezquinan mucho. Entonces dije, bueno, listo. No le dije que iba a suspender. Le hablé nomás ya a mi hermana en Capiatá, no iba a poder ir, le dije. ¿Y por qué? Porque no tengo para mis pasajes. Y después le expliqué. Después le expliqué que me dijo mi hijo. Está bien. Y ella es mi mayora, 3 años más. Hay no puede ir hoy. Y eso es lo que a uno le viene, le hace joven, otra vez digo yo. La pirepona. Ay, que la pirepona, Y el mensaje a los jóvenes, nenito. Y que sigan especialmente estudiando. Estudiando, hoy por hoy si no se estudia ya estamos fritos. Hay que estudiar. Están los colegios, en el pueblo están las facultades que ahora está cerca de Villarrica. Y si pueden, hay que estudiar. Porque si nuestra juventud no estudia, no vamos a tener futuro. Antes, por ejemplo, en Garay, para fundar el colegio, yo recuerdo el ciclo básico. Terminaba la clase, íbamos junto a la directora del 6º grado y le pedíamos la lista. Entonces, eso van a ser los futuros de la iglesia, o de los estudiantes. Respuesta, negativo países. No, porque vengo PPJ Sirayuque, Arriero, Catupe, totalmente negativo. Tal cual hicimos, inventamos, le engañamos al ministro de Educación, entonces era el doctor Gorostiaga, y el ministro del Interior era Ega Ifrán. Le contamos el peor de problemas. No se podía, pues, antes. Creo que conseguimos 9, y mínimo tiene que ser, mínimo creo que tenía que ser 15, y máximo no sé cuánto. A los Yapola, fantasma. Yapola, alumnos fantasma. Y así conseguimos, sí íbamos. Y este monseñor Benítez Balmaceda, que yo le recordé hace rato, ese nos ayudaba también. Se iba también y así hicimos, y después yo le decía a ese amigo ya estudiando, cuña Caraímba, ¿gusta con dónde estamos ahí? Paco, ñarando y tal, lo mío. Y con este monseñor Benítez, que se hizo mucho en Garay. Él también fomentó mucho, orientó mucho. Y yo mi mensaje puedo darle a los jóvenes a trabajar, a estudiar. Y a buscar el sí, porque el no ya tenemos. No, ya. El sí, el sí nomás ya hay que buscar. Sí, así es. Bueno, yo le agradezco también a ustedes. Esta belleza que tenemos acá del obsequio de la naturaleza. Es muy lindo. Yo hoy me acordé que ya había venido a Garay. ¿Ya viniste? Yo me había olvidado que ya vine. Hoy nos acordamos. ¿Pero ya viniste alguna vez? Sí, ya vine hace unos años, no recuerdo bien nomás hace cuántos años exactamente. ¿Tienes el celo con nosotros? No, ya. ¿En acaso se siente loco? ¿Cómo lo dijo? Hace años cuando vi el tren y eso. O ya. Vine con los misioneros. Déjame en el colegio, ¿verdad? Acá, pues, en el colegio. Sí. Acá en el colegio hace que también fue. Ahí. ¿Y hace cuánto que hacen este programa? ¿Hace meses, verdad? 2 años hace. Pero
futuro? Los domingos. Pero yo hace un año por ahí que veo que... A las 7. A las 10 de la No, mañana. a las 10. Las 10 de la mañana. Después de Televisión. De Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón, señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar. Luciendo el que verá, zarcillos de 3 pendientes, anillos 7 ramales y el rosario de coral. Vehículo necesitan un combustible de confianza, extra potencia y al mejor precio. El extra diésel aditivado de Petrobras con sus aditivos de última generación te brindan un mayor rendimiento, mantiene limpio todo el sistema de inyección de combustible, garantizando un mejor funcionamiento y mayor vida útil al motor. Probá la calidad del extra diésel aditivado al mejor precio, solo en Petrobras. Sobre su cabeza erguida lleva en cántaro nativo agua para el peregrino, la hermosa Vitacuña. Y así sigue la función al compás de la galopa, suenan alegres las notas estridentes del pistón. Mientras se oye el zumbido del bombo y los platillos, va quejándose el trombón y redoblando el tambor. Galopera, baila tu danza hechicera. Soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Hola, Roco. Ni que nada, un poquito te muerde. Bueno, estamos con la señorita Larisa Benítez, con quien ya estuvimos conversando en el museo de la ciudad de Iturbe, y ahora estamos llegando a esta iglesia, de la cual queremos saber un poco qué se sabe, Larisa, ¿verdad? De esta hermosa iglesia. Hermosa iglesia.
y la santa patrona es Santa Clara. Santa Clara es la patrona acá de Iturbe. Sí, Santa Clara de Asís, que antes dependía de Cazapá. Sí. Y por eso Iturbe también dependía de Cazapá. Santa Clara. Iturbe antes se llamaba Santa Clara, llevaba el nombre de la patrona. Ah, mira. Adiós, Antonia. Adiós, ¿cómo estás? Bien, al verte mejor. Me decía Larisa, antes, ¿qué nombre llevaba? Santa Clara, siempre fue Santa Clara, fue una capilla, Sí, pero que dependía de la diócesis de Cazapá. ya. Y al independizarse Iturbe, o sea, Iturbe al subir a categoría de pueblo, Santa Clara dependió de la diócesis de Villarrica. Todos los bautismos que se hizo antes de 1901 pertenecen a Cazapá, no se encuentran en la diócesis de Villarrica, sino todo pertenece a Cazapá. Por esas cosas es lo que se sabía que Santa Clara, o sea, Iturbe, dependía de Cazapá. O sea, se encuentra algunos bautismos de los ancestros, ¿verdad? Que Sí. se realizaban los bautismos, entonces todo se encuentra en Cazapá. ¿Y en qué época más o menos se independiza Iturbe de Cazapá? ¿Es así? Al subir en la categoría de pueblo, en pueblo, o sea, Iturbe, como te dije, dependía de Cazapá, entonces se hizo una reunión en la Sí. casa de Carlos Duarte, que más o menos queda detrás de la estación. Sí. Se reunieron unos compueblanos, ¿verdad? Carlos Duarte con Simeón Herrera, y hubo un grupo de personas, una importante cantidad de gente, entonces se vio la posibilidad de elevar a la categoría de pueblo, que en ese entonces se llamaba Santa Clara. Entonces, uno de los señores, Simeón Herrera, tenía parientes en Asunción, o sea, el ministro del Interior, Carlos Los Ríos, tenía parientes, eso fue agilizó más a que se hagan más rápido los trámites para que Santa Clara en ese entonces suba a la categoría de pueblo. Entonces le gustó a la mayoría y ese contacto que ellos tuvieron a Asunción favoreció mucho a que el 25 de noviembre de 1901 se haga una reunión nuevamente y se izara la bandera en la escuelita de Santa Clara, una escuelita Sí. rural era, Sí. que ahora no está ubicada donde está ahora la escuela Rigoberto Caballero, y entonces mediante esa reunión algunos vieron la posibilidad de de llevar el nombre de Villa de los Ríos en homenaje al ministro del Interior en ese entonces, Guillermo de los Ríos. Otros dijeron que mantenga Santa Clara, algunas señoras devotas quisieron que mantenga Santa Clara. Sí. Y un maestro, el primer maestro de Iturbe, que es Ildefonso Franco, quiso inmortalizar el nombre de un prócer del Paraguay. Y fue así que llevó el nombre de Iturbe. Por mayoría de votos Se votó se votó y ya, quedó ahí Vicente quedó. Ignacio Iturbe. Ahí quedó en Iturbe. Y por decreto es el 31 de agosto de 1901 que es la fecha fundacional de Iturbe. Por votación. Por votación lleva ese nombre. 31 de agosto de 1901. Desde ahí le conocemos a la ex Santa Clara Sí. como ciudad de Iturbe. Iturbe, ciudad del azúcar. La ciudad del azúcar. Sí, más conocida. ¿Cuándo arranca la azucarera? ¿En qué momento? La Porque azucarera arranca un poco después. En el año 1917 tenía otros dueños. Dependía de los Bombay. pero en 1901 todavía no estaba. No. Entonces en 1917 dependía tenía unos dueños que son los Bombay. Unos años después se cambió la firma y de ahí se llamó ya Azucarera Iturbe. Antes se llamaba Azucarera Nacional. Ya. Entonces quería un poco saber si con la fundación de Iturbe ya venía de la mano la azucarera, ¿verdad? Y también enlazar con eso la iglesia. Sí. ¿En qué momento se construye esta iglesia? En 1901 se establece la fundación de la ciudad de Iturbe, ex Santa Clara. Ex Santa Clara. Y esta iglesia ya estaba en aquella época, se construye después. Se construye después. Nada más era una capilla. Esta era una capilla. Sí. ¿Se sabe en qué año más o menos se construye? ¿Qué década? Un aproximado. Antonia. Yo te voy a decir de que
La primera iglesia era allá frente a, a lo que es hoy IPS. Sí. Era un lance así con techo de paja nomás. Sí. Porque yo hice ahí mi primera comunión. Mira. Bueno, pero en ese tiempo, que te hablo del año 59, ya se empezó a construir. 1959. Ya estaba empezando a construirse. ¿Cómo se construyó Con el aporte de los cañicultores. Mira un poco. De la azucarera. Y que se le descontaba de sus toneladas de caña dulce que traían. Entonces eso, y ahí se construía la iglesia. Sí. Y en esa época el señor... Vamos allá en la sombra, Antonio. Friedman. Sí. El señor Friedman, Carlos Friedman. Sí. Es lo que ajustó muchas de las cosas que está acá. Por ejemplo, el mármol que está en la parte de lo que era anteriormente el altar. O sea, es el altar. Porque viste que a partir del 67 recién los sacerdotes miran hacia adelante. Después del Concilio Vaticano II. Antes de eso, todas las misas se hacían de espalda al público. Sí. Entonces, se hace todo allá. Y acá vamos a sentarnos. Sí, después de eso ya es lo que viene el cambio. Y ya cuando yo vine en el 69, ya estaba ya, pero sin terminar. Se iba terminando de cada año. ¿Y en qué época aproximadamente se terminó? Y 69, por ahí se terminó. La década del 70, podemos decir que se culmina esta iglesia. Culmina de hacer totalmente. Larisa, vení con nosotros. Nos hablaba Larisa de la época de la azucarera, ¿verdad? Sí, que ya estaba ya la azucarera en esa época, pero en la construcción como está ahora es una obra de un ingeniero que era de la azucarera. ¿Y la azucarera tenía el nombre de, me habías dicho? Azucarera Nacional. Y después pasa a ser azucarera Iturbe. Azucarera Al cambio de firma de Iturbe de Egon Friedman. Egon Friedman. Azucarera de Egon Friedman. Cuando yo vine acá era con ese. Después de que él falleció y sus herederos tomaron, se llamó a ISA, o sea, Azucarera Iturbe Sociedad Anónima. Ahí pasó o sea, se sacó el nombre del señor. Del abuelo que era, porque quedaron los hijos y después tomaron los nietos, ¿verdad? Y queda solo el apellido. Queda solo el apellido. De pasión, como rítmicos son de canción, espiral musical, como trémula luz irreal. Con respecto a la historia, ¿verdad? Ahí tenemos tanto la versión de Larisa como de Antonia, ¿verdad? De diferentes épocas, de lo que fue en su mayor auge la azucarera. Quiero hablar contigo, Antonia, y contigo, Larisa, de lo que es hoy, ¿verdad? Sí. Sin esa azucarera. Y sí, la azucarera acá era el pulmón de todo, ¿verdad? No solamente de Iturbe, sino que de todo, sí, de la región del Guairá. O sea que San Salvador, Borja, acá toda esta zona de Embuyapeú, de todo, acá hacia Cazapá, todo venían a traer tenían sus cañaverales y traían a vender acá, la caña dulce. A vender. La época de más auge, o sea, que estuvo en sus esplendores entre el 70 y algo, 75 hasta el 90, por ahí. Casi 20 años. Sí, lo que yo al menos viví y que ya estaba yo acá sentada,
es lo que yo noté, muchísimo progreso con la azucarera. Siempre hay progreso en Iturbe, porque nunca se deja, pero ya no es, ya desertaron de acá, mucha gente fueron a otros lados para trabajar porque tienen hijos. Y esa época es la que está viviendo ahora, que hace cuestión de 5 años. Sí. 5 años. 4 a 5 años que desde que la azucarera terminó, se cerró lastimosamente. Muchas personas tuvieron que irse a otros lugares. Están muchos iturbeños, tuvieron que dejar su familia, sus casas. Se van a Bellavista Norte, muchos están ahí. Están en Paraguarí, están Caguazú, Campo 9. Se van a trabajar por la experiencia que tuvo acá en la fábrica en Iturbe. En otras fábricas. En otra fábrica. Entonces en esos lugares siempre tenían las puertas abiertas por el conocimiento que tenían, ¿verdad? Claro, era un trabajo asegurado prácticamente, Sí. irse con la experiencia de la azucarera Iturbe a otras fábricas. Sí, exactamente. Los técnicos que acá se formaron son los que llevaron a Bellavista Norte, a Paraguarí y a Caguazú y a todos los lugares donde hay, ¿verdad? Porque son técnicos, ¿verdad? Según lo que nosotros seguimos, ¿verdad? De este proceso de cierre, ¿verdad? De la fábrica Iturbe, se decía o se comentaba que la ciudad iba prácticamente a colapsar, ¿verdad? Por la tiempo ida, hubo, ¿verdad? o sea que de la hubo fábrica. parecía. Pero después, yo no veo eso ahora con mi experiencia ahora, estar acá Sí. con ustedes. Yo veo muchos comercios, veo gente trabajando, veo una ciudad tranquila, No. segura, limpia, agradable, turísticamente hablando, tienen la playa. Veo Vos sabés que, mucho progreso, ¿verdad? No viví la época de la azucarera. Pero yo te voy a decir de que acá en el pueblo a lo mejor no tanto, pero eso es lo que más se ve en las compañías. Sí. O sea que el hogar que solamente vivía de su cultivo de caña dulce y que traía acá a vender, que era mucho más económico para ellos porque le quedaba más llevar a azucarera Friedman de Villarrica o de Tebicuarí le cuesta mucho más. Todavía ya no se gana. Ya no tiene la ganancia. En ellos sí se sintió mucho. Sí, en ellos lo que más se sintió. Acá resulta que hay muchos educadores, profesionales, y de por ahí viene de que no se siente tanto. Y el iturbeño no se quedó en su casa, salió a otro Tampoco, lado. también eso. Aquel que se fue también sigue aportando en su casa, ¿verdad? Sí, en los que se quedaron. Yo me llevo un lindo recuerdo de la ciudad de Iturbe. No veo una ciudad fantasma, al contrario. Sí. Veo una ciudad activa, alegre, con muchos jóvenes y muy bien cuidada, ¿verdad? Entonces, esto es algo positivo de lo que yo venía recibiendo información de Iturbe y venir a ver acá, esto es muy lindo, ¿verdad? Y en cuanto a los jóvenes, tus amigos, tus amigas, ¿se fueron todos, se quedaron un grupo? ¿Cómo quedó eso? Más bien los padres fueron los que, o sea, son Salieron. los que salieron, tuvieron que irse a otros lugares, como te había dicho, a otras fábricas, a otras ciudades. Y muchos de los jóvenes están estudiando, de repente siempre hay algo para hacer. Qué bueno. Y hay una buena cantidad de jóvenes que se van a la universidad, como te digo, muchos dicen, como venía diciendo, ¿verdad? Que recibiste muchas informaciones de Iturbe, pero no es así. Muchos dicen que Iturbe está muerto, pero no es así. Iturbe demostró que a pesar de la fábrica nosotros seguimos, no paramos y es una lástima que se haya cerrado, ¿verdad? La verdad que tuvo su impacto, pero como te digo, no paramos y tratamos de tener nuestro Iturbe siempre lindo y de mentir a la gente que Iturbe no está muerto. También yo creo que tanto la Intendencia como la Cooperativa de Educadores del Guairá, por ejemplo la Copedu que nosotros le conocemos, también aportó con agricultores para que no sea solo ese monocultivo de caña dulce, sino que ahora tienen otros rubros de, por ejemplo, KGE,
creo que hay otros tipos de cultivos también que no me vienen en la memoria ahora. Pero que va a dar posibilidad de que crecer. Está empezando, que son de rápida utilidad para ese agricultor, ¿verdad? Tal cual. Sí, esas cosas también es lo que tanto la intendencia y la cooperativa que tenemos nosotros acá, una sucursal, y más con la gente de la central, hicieron hace cuestión de 2 años que están trabajando en el cultivo del canje. Y yo sé, está otro rubro del murucuyá. Ah, que me encanta a mí el murucuyá. Y no sé qué otro más. Jugo, que ahora se está repartiendo las mudas. Yo eso es lo que sé, porque he visto los noticieros. Así que les invitamos a todos, ¿verdad?, a venir a la ciudad de Iturbe a conocer su museo, a conocer su playa, a conocer la ciudad. Hay un hotel muy lindo donde se pueden alojar, hay lugares donde comer y simplemente todo es muy lindo por acá. Contactarse nomás con la gente más idónea y todas esas cosas, entonces se le ve todo qué tour puede hacer, ¿verdad? Entonces yo creo que yo ya no estoy para hacer la guía turística, pero la gente joven sí puede hacer. O que está tan de caro en otro tema. Sí. Así es, así mismo. Y ahora me fui a pedirle al padre su llave, al sacerdote que está almorzando ahí. Lástima que no le podemos hacer una entrevista. No le vamos a molestar, no se preocupe. Vos y tu vehículo necesitan un combustible de confianza, extra potencia y al mejor precio. El extra diésel aditivado de Petrobras, con sus aditivos de última generación, te brindan un mayor rendimiento, mantiene limpio todo el sistema de inyección de combustible, garantizando un mejor funcionamiento y mayor vida útil al motor. Probá la calidad del extra diésel aditivado, al mejor precio, solo en Petrobras. Con Claro, la música es libre, porque ahora todos los packs de Claro tienen música libre, gratis y sin consumir datos. Compra ahora el pack 15 días que te da 3 GB para navegar, Claro música libre y WhatsApp gratis por solo 30.000 guaraníes. Si tenés Claro, tenés música. Tumoai aiko beboshe andereke kavam tere ante masheve ahai korei koshe corazón shembotaro bata nereje a pensaro Purandunya nera sarai ma pashe kewe ku estrella mimi Pema batete Bejareo mimiga Naija bai baisha Nerera heiba Sereno y kangwa
está recibiendo a una comunidad religiosa que viene. Sí, hay una actividad religiosa muy Sí, grande ahora en la ciudad, sí. así que entendemos eso y que sigan ellos con su actividad, ¿verdad? Nosotros vamos a mostrar y queríamos mostrar esta hermosa iglesia, ¿verdad? Sí. Algo que me llama la atención, respondeme Gus, Santi, Yamila, si puedo venir un ratito acá. De tantas ciudades que habíamos hecho, sentate acá con nosotros, Yamil. De tantas ciudades que habíamos hecho, yo no recuerdo, por eso yo no recuerdo muy bien muchas cosas, pero no recuerdo una iglesia con 2 torres, ¿verdad? 2 campanarios. En las 2 torres hay campanas. No, en una nomás. En una nomás. En una, pero se Son idénticas. Son idénticas. Yami, ¿verdad que no habíamos visto una iglesia con 2 torres? Solamente la estación del ferrocarril De Pirayú. Que cuando- tiene 2 torres donde se subía Francisco Solano López a controlar sus tropas. El campamento Cerro León desde ahí. Más al Lynch también se subía, dice. Nadie más. Yo sé que es un ingeniero que es el que ideó más con la idea que el señor Carlos Friedman, que era en esa época el director de la azucarera, tenía visto él por su recorrido por el extranjero. Sí. Entonces él dijo, no, vamos a hacer con 2. De algún lado trajeron Sí, el diseño, la idea, ¿verdad? Pero sí. no es una iglesia. Pero es con el común diseño como la de paraguaya, ¿verdad? este ingeniero que no recuerdo, tenía un apellido extranjero que no tengo en mente y que yo sé que eso es lo que pasó. Entonces en esta torre, en una de las torres está el campanario y en el esta otro que está, es un balcón nomás. Este es nada más que así y ahí tiene esta parte tiene la parte del coro. Ah, sí, Suben el coro como ahí. suelen tener todas las Sí. iglesias, ¿verdad? Tipo el altillo. Sí. Y acá, por eso como este no tenía tanta utilidad, ahí es lo que se hizo de adoración perpetua. Es la parte que entramos nosotros a hacer nuestra adoración. Todos los días, todas las horas. Bueno, doña Antonia, muchísimas gracias nuevamente. nada. Son muy guapas. Procuro. Y me gusta mucho lo que es arte y cultura. Y a mí me encanta que le vayan dejando todo su conocimiento a las generaciones que están entrando, ¿verdad? Así como Larisa y tantos jóvenes que hoy toman la posta. Dios permita. Estamos pidiendo con María Concepción que estemos nomás ya en el museo. Las piezas del museo. Tenemos una foto así sentada las 2. ¿Cierto que le dicen que ustedes 2 ya son piezas del museo? Nosotros nos hicimos ese nombre. Ustedes mismos. Nosotras mismas. Estábamos María Concepción sentadas, y vos. 2 tronquitos teníamos. Estábamos sentados un día frío y dijimos, estamos esperando. No sé, alguien pasó y dijo, ¿qué están haciendo ahí las profes? Y estamos esperando que pase el tren. Cuando eso estábamos empezando a reparar, ¿verdad? Y después al otro pasó y dijimos, no queremos estar acá en la pieza del museo. Quedaron, un poco cocoso, ¿verdad? quedaron ustedes como piezas del museo. Sí, somos piezas del museo. Ay, vivientes, piezas vivientes del museo. Vivientes. Bueno, ay, esa parte que no ponga. No, esto no va a salir. Esto no va a salir esto, Antonia. Vamos a editar esta parte. Sí, ya te entendí. Ya te entendí. ¿En serio te vas te digo? a editar. ¿En serio te digo? ¿Vos tampoco no me crees? ¿No me creen a mí? Bueno, y un gusto. Muchas gracias. Así que esta parte. Larisa, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por venir a nuestra ciudad y para que la gente conozca también, y un saludo a todos desde Iturbe. Si tienen algún fanpage, algo para ingresar, contar nomás para que la gente entre. Y tenemos una página del Centro Cultural. ¿Cómo es? Centro Cultural Comunitario de la Estación de Iturbe. Ahí solemos hacer algunas actividades que solemos realizar. ¿Eso es en Facebook? En Facebook. ¿Cómo hay que poner? Centro Cultural. La Estación de Iturbe. La Estación de Iturbe, ahí está. Muchas gracias. Y está también Casa de la Cultura. Casa de la Cultura en Facebook. Voy a subir la foto también. Sí, puedes subir. Subí nuestra foto ahí. Sí, no, lo primero que voy a hacer es a mis hijos que están en Asunción le voy a atentar con eso.
Ah, decirle. Vino bicho exclusivamente a visitarme. Sí, voy a decir. Vos me dijiste. Sí. Gracias, Antonio. Cuando pensás en invertir en tu futuro, pensás en lotes de Urba, con terrenos ubicados en zonas urbanas, acceso a servicios claves y cerca de todo lo que necesitas para tu comodidad. Solo tenés que llamar al 021-204-646 o al asterisco Urba para ver el terreno que deseas. Ese terreno con el que venís soñando se puede hacer realidad. Con Urba, pon los pies sobre tu tierra. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. Sus paisajes, sentimientos. Viajo bajo un efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo. Soy pasajero, camino sin miedo. Y hoy voy a arrancar rumbos a tu cabeza y dar buena vibra a toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mano... Llegó a Paraguay el nuevo Samsung Galaxy S9 y S9 Plus, con una cámara que cambia con la luz igual que el ojo humano y te permite sacar las mejores fotos, ya sea de día con la luz brillante o de noche con muy poca luz. Una cámara que cambia el slow motion a un super slow motion para que puedas captar los mejores videos en cámara lenta. La cámara que te convierte en un emoji, así podés ser vos mismo y expresarte como sos. Adquirí el tuyo y exigí siempre el sello de garantía de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy S9 y S9 Plus. La cámara reinventada. Sí, porque queremos saber de dónde se trajo esa piedra y qué es, Antonia. Esa que está allá en la punta. Sí, esa es una piedra... No sé, yo si alguien hizo alguna vez algún... Ay, no encuentro. ¿Pero qué se dice de esa piedra? Y habían dicho que era una piedra que se encontró y que estaba ahí en el predio del dueño de este señor. ¿Quién? Y del señor Friedman, Carlos Friedman. Y que le dijo, estaban limpiando porque también se iba a hacer un cultivo ahí, parece. Entonces sacaron, él mandó traer, y cuando eso él era acá presidente de la... Antes pues no había intendente, sí, porque él era de la honorable junta. Entonces hizo traer y hizo poner ahí. Mandó a hacer. ¿Y de dónde cayó esa piedra o qué? Y todos suponen de que es de algún meteorito o algo que cayó de otro lado, porque no, solamente solito. ¿Que cayó acá y en dónde más cayó? Y hay una comunidad acá que se llama... acá. ¿Cómo? No es la de la que se trajo de Laguna Caneca. No es de Laguna Caneca, acá del... Así, esto la hay una Huirac... No, es Huiracay, algo así. Es una comunidad que tiene medio el nombre de una piedra. De una piedra, Léntolo. Vamos a mirar un poco esa piedra. Sí, vayan a mirar un poco. Bueno, yo ya les dejo porque ya viene. Dale, Antonia. Gracias. Nos encontramos aquí. Llama la atención esa piedra. Vamos a ver qué aspecto tiene, ¿verdad? Y hoy voy a arrancar rumbos a tu cabeza y dar buena vibra a toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris querrá verte sonreír. Soy como puedo, camino sin miedo,
cangrejo sin mar. Es cierto, del papo al hecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. No es pecado querer disfrutar, tenerte aquí solo una vez más. Soy sincero y es lo que quiero. El sol guía mis Vos y tu vehículo necesitan un combustible de confianza, extra potencia y al mejor precio. El extra diésel aditivado de Petrobras, con sus aditivos de última generación, te brindan un mayor rendimiento, mantiene limpio todo el sistema de inyección de combustible, garantizando un mejor funcionamiento y mayor vida útil al motor. Probá la calidad del extra diésel aditivado al mejor precio, solo en Petrobras. Camino sin miedo, cangrejo sin mar. Es cierto, del papo al hecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. No es pecado querer disfrutar, tenerte aquí solo una vez más. Soy sincero y es lo que quiero. El sol guía mis pasos, siempre ha sido igual. No me desespero, puedo respirar. Me siento vivo, me siento vivo, me siento vivo, me siento vivo.